Conversación en especial cuando son, obviamente, relacionadas a la integración. Esta es Fundación Iguales, que se hace presente con esta sección que se llama Igual que tú, con Carlos Sebastián y con Felipe, que nos está acompañando también para conversar temas interesantes. Carlitos, ¿cómo estás? Hello, brother. Hola, amigo. ¿Cómo estás? ¿Qué te ríes? ¿Cómo estás? Fuera, Felipe. Ya. Hola, Felipe, ¿cómo estás? Micrófono para Qué bueno. ambos. Ahí están. ¿Qué? ¿Qué papelito, amigo? Ah, ese era del concurso de ayer. De cuando bailamos Te ayer. pillamos. Hoy vamos a bailar más rato. ¿Ustedes si quieren igual pueden bailar? Quédense, por favor. Ya. Tengo Un que ir a ver a compromiso Iguari con después. nosotros. Tenemos que ir a ver a Iguaris. Iguari, ¿cierto? Hey, Boris. Boris. Hey, Boris. Oye, muy felices nuevamente de estar acá en este espacio. Como ha sido tradición en los últimos programas, no he venido solo, sino que para tratar de innovar y también tener una visión experta de ciertos temas, he traído a gente que tenga que ver con algunas áreas. Y como también estamos en el mes de Chile, en el mes de, bueno, deberían ser todos los meses de Chile, pero específicamente este mes que celebramos la primera Junta Nacional de Gobierno, nuestras fiestas patrias, teníamos también un tema especial. ¿Se acuerdan que anteriormente hablamos de la comunidad mapuche y diversidad Sí, me sexual? acuerdo. Y hoy día vamos a hablar de diversidad sexual en Chile, específicamente cómo ha ido evolucionando, ¿El movimiento? del movimiento y del tema de la diversidad sexual propiamente tal, cómo ha ido avanzando, porque el movimiento, como veremos más adelante, recién en Chile surgió en los 80, finales de los 70, surgieron los primeros movimientos de diversidad sexual, pero antes ya se venía gestando. Y para eso tenemos al experto acá, que es Felipe Valdés, voluntario de Fundación Iguales y además estudiante de pedagogía en historia, que por supuesto que es el erudito y el sapiente en estas materias. Bienvenido entonces, Felipe. Ojalá podamos conversar ahí para Muchas que la gracias. gente también se entere de lo que vamos a hablar ahora, y que vamos a hablar de diversidad sexual en Chile. La palabra es de ustedes. Bueno, un saludo a la gente en sus casas, los que nos ven. Básicamente yo les voy a hablar de cómo se ha dado la historia del movimiento homosexual aquí en Chile. Primeramente no podemos hablar de movimiento por la diversidad sexual, porque en sí el movimiento solamente se ha estado enfocado a los hombres, primeramente. Vamos a tener que, antes de la llegada de los españoles, las culturas precolombinas no veían este tema. En algunas partes era rechazada, otras era tolerada. Como lo que hablamos la semana pasada, Sí. ¿cierto? O sea, la Exacto. vez anterior. Sí, incluso llegaba a ser considerado un tema sagrado, porque podía concentrarse la esencia del hombre y la esencia de la mujer en una sola persona. Si hubiera nacido entonces hace un par de décadas atrás, sería un dios. Hace más de un par de décadas, diría yo. amigo. Maldición. Hace unos siglos atrás. Sería un dios en estos momentos. Pero, perdón, Sí. pero solo quería decir eso. Sí, y bueno, ya con la llegada de los españoles, ¿cierto? Aquí a América ya todos estos temas empezaron a quedar prohibidos. Y empezaron a ser castigados con pena de muerte. Ya cuando Chile logra independizarse y por las influencias, ¿cierto?, de los movimientos intelectuales, ya la sociedad empieza a dejar un poco de lado que la homosexualidad era un pecado. Pero como el conocimiento científico empezó a considerar que era una enfermedad. Claro, entonces Ahí comenzó a yo creo arruinarlo que todo de con el nuevo. proceso de secularización entonces nos alejamos Exacto. un poco de esta visión ya más apegada a Dios, pero por otro lado la ciencia determina que la homosexualidad es una enfermedad, ¿cierto? Sí. Pero esto también se complementa porque hasta el día de hoy sigue habiendo una gran influencia religiosa respecto a lo que la gente piensa respecto a la homosexualidad. Yo diría que se sumó al castigo de la diversidad sexual y de la homosexualidad el pensamiento científico, porque se empezó a ver, se empezó a visualizar, entonces empezaron a ver estos estudios médicos que decían que la homosexualidad probablemente en un principio era una enfermedad mental, como también en programas anteriores lo habíamos dicho, y que lo dejó de ser hace algunas décadas atrás. Claro, y eso es lo bueno también que tiene los avances científicos, que si bien en un momento de la historia se puede decir algo, los paradigmas van cambiando y actualmente esto es considerado una aberración, por supuesto, considerar que la homosexualidad es una enfermedad. Continuemos entonces. Ya, y bueno, esta tendencia de que la homosexualidad viene a ser una enfermedad y aún sigue prevaleciendo que es pecado, se mantiene hasta ya en el siglo XX, todavía se veía. En las primeras décadas del siglo XX se puede ver
ya un avance en temas de tolerancia, pero solamente en la clase alta, en la aristocracia. La gente más pobre no tenía acceso al conocimiento proveniente de Europa, entonces, y también era reprimida. Y también por el surgimiento de los movimientos literarios, culturales y artísticos, se vivía, ¿cierto?, de forma privada, pero tolerada, la homosexualidad. Y hay un presidente en específico, que fue Carlos Ibáñez del Campo, ¿cierto?, que gobernó 2 veces y se le considera que era un dictador. Sí. Y él fue un principal agente represor de los homosexuales. Primero, en 1927, en su primer gobierno, aparte de opositores políticos, también perseguían a homosexuales y los asesinaban. Con un tratamiento muy cruel. No sé si quieres que lo cuente. No, pero ocupaban la técnica del fondeamiento. El fondeamiento. Claro, los llevaban a un puerto especial que en este caso era en Arica, la región de Arica, y los llevaban en barcos y los amarraban con pesos y los bajaban vivos al mar. Ese era el castigo que tenían en el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, en los dos gobiernos, en el del fracción 27 y el del 40 y 30 y 50 y algo. No me sé bien las fechas, tú eres el profesor de historia acá. Sí, en los dos hubo una gran represión a personas homosexuales y ocupaban la técnica del fondeamiento. Hay un dato histórico también que a mí me llama mucho la atención, que de repente... y no quiero ir en contra de la gente, de lo que pueda pensar la gente, pero un antecedente histórico, y lo voy a leer, de 1873, que es uno de los casos de sodomía que habían, donde 2 marinos que estaban y eran parte de la corbeta Esmeralda fueron sancionados a presidio por 10 años, si mi memoria no me falla, y a 60 latigazos por un tribunal donde una de las personas, parte de este tribunal de jueces que castigó a esta pareja de marinos de la corbeta Esmeralda, adivinen quién fue. Corbeta Esmeralda, 1873, Arturo Prat. Arturo Prat fue una de las personas que estuvo de acuerdo con el castigo a estas personas de 10 años. Y qué raro igual, porque Arturo Prat en otras áreas también era un considerado, también fue criticado en ciertos aspectos. Lo decía el libro de Baradí también, que practicaba espiritismo, se dedicaba a ciertas disciplinas que tampoco eran muy bien vistas en esa época, pero sin embargo, fíjate, en este otro aspecto... Son las distintas concepciones que se tienen de lo que sería bueno, aceptable y lo que es malo, intolerable. ¿Sí? Sí, por supuesto. Sí, está interesante esto. Está muy bueno, buena dentro esta del revisión segundo histórica. periodo de gobierno de Ibáñez se refuerza aún más esta represión con las leyes de estados antisociales, que se refería específicamente, obviamente, a opositores políticos y a los homosexuales. Pero esta ley no tomó un curso legal porque nunca se hizo un marco regulatorio de procedimiento, pero sí se aplicaba de forma marginal. Entonces, ahí... Bueno, y también dentro de las mismas Fuerzas Armadas el tema yo creo que ha sido debatido y es polémico, yo creo que hasta el día de hoy, ¿cierto? Hace poco tuvimos el caso, no sé si tú te acuerdas. El militar que salió el año pasado del closet, sí, pues, el año pasado salió... Imagínate, recién ahora. Cristian, no es Cristian, ese es el concejal, que también salió del closet en el mismo periodo. E inclusive hace 2 o 3 años atrás también hubo por un instructivo que tenían las Fuerzas Armadas donde se hacía alusión Siempre se a hacen la homosexualidad o a la diversidad sexual. desvinculaciones ahora que generalmente se suelen apoyar en otros argumentos, pero al final tiene que ver con eso, con el rechazo a la homosexualidad. Pero en estricto rigor, hacer estos desvinculamientos, ¿cierto? En el fondo no sirven de nada, pues al final esto es algo que está ocurriendo siempre ha ocurrido. Y esas medidas, ¿cuál es en el fondo que se limpie, entre comillas, la imagen a lo mejor de la institución, pero en el fondo La ensucian. está igual, pues. La está ensuciando más que limpiando. Como contraproducente. Sí, contraproducente. Por suerte ya ese instructivo luego dejó de existir, esto ocurrió hace 3 años atrás aproximadamente, y las Fuerzas Armadas en ciertas áreas están un poco más abiertas de mente respecto al tema. Claro. He tenido contacto con algunas personas de las Fuerzas Armadas, principalmente del sur, que me han contado de casos, altos cargos, que han tenido casos de diversidad sexual dentro de sus ramas, y me han pedido como consejos de cómo abordarlo, no por el tema de que ellos lo consideren algo malo, sino que cómo pueden educar a sus mismos compañeros para que Claro, lo porque es naturalicen algo y no lo también vean como nuevo algo y es una anormal. muy buena señal de apertura, ¿cierto? Dentro de las mismas ramas de las Fuerzas Armadas para tratar estos temas como corresponden. Dime. No, y viene, ¿cierto?, a prejuicios que se tienen de la construcción de los roles de género que se puede especificar en la sociedad, lo asociado a los hombres masculinos
y a lo femenino como mujer. Oye, esta revisión histórica me imagino que también tenemos otros hitos, pero yo no quiero cerrar este tema sin antes preguntar qué pasó respecto al movimiento y respecto al trato de las personas homosexuales a partir del año 73. Porque me imagino que también movimientos culturales fueron súper importantes. Tenemos a Pedro Lemebel, por ejemplo. Exactamente. Bueno, durante la dictadura militar se crearon los agentes que espiaban a las personas y entre ellos también se consideran a los homosexuales. De hecho, a Jaime Guzmán también lo investigaron por presuntos vínculos y acercamientos con personas homosexuales. Entonces, Es un hecho histórico. Así es. Y porque tenía histórico. muchos amigos que eran homosexuales, entonces Exactamente. estas círculos especializados de investigación, DINA, CNI, por supuesto que se preocuparon de investigar también a Jaime Guzmán respecto a estas temáticas. Y el año 73, antes de que sea el golpe militar, probablemente tal, en abril se realizó la primera manifestación gay en Chile, donde llegaron re pocas personas, 30 personas, pero históricamente está con antecedentes, está como el hito de la primera manifestación homosexual que se hizo en Chile, en Santiago, en la plaza se de dio por Santiago. represión policial, ¿cierto? De las personas trans y homosexuales que eran detenidas solamente por aparentar o ser homosexuales. No había ningún delito de por sí. Y ya es paradójica esta época, porque si bien en la dictadura hubo represiones y todo, se empezó a generar en sí movimientos políticos y culturales dentro de la dictadura. Ya podemos caracterizar el grupo Ayukelén, ¿cierto? Que era una agrupación lésbica. ¿Cuál más? El primero, el grupo Integración también. Oye, pero hay que mencionar, el grupo Ayukelén es súper importante en la historia de la diversidad sexual porque nace, primero, es el primer colectivo feminista y de lesbianas que surge en Chile, y también surge... El asesinato de Mónica Briones. ¿Ustedes habían escuchado de Mónica Briones? Mónica Briones fue la primera mujer asesinada por su orientación sexual. Es el primer caso, como el de Daniel Zamudio, por ejemplo, que se tiene antecedentes en Chile. Deben existir muchos más que no se tienen antecedentes, pero fue el primero Mónica Briones, y también por eso surge el grupo Ayukelén. También hay un colectivo de mujeres feministas que se llama Mónica Briones. Nace por esta agresión que ocurrió en el año 74, Mónica Briones, en nuestro país, justamente por lo que se dice, por las investigaciones y por los dichos que había dicho antes Mónica Briones, justamente por estos sistemas de inteligencia que se encontraban en Chile en esta época de dictadura. Oye, un tema sin duda que se debería profundizar, ¿cierto? Ojalá poder tener un programa completo como para poder dedicarle lo que merece pero sin esto. duda fue súper útil porque pudimos conocer ciertos hitos de nuestra historia muy significativos para el movimiento también. Pero agradecemos por supuesto también a Felipe porque nos vino a contar ahí desde la sapiencia, como dijo Carlos Sebastián, de historiador ahí, todos esos datos que quizás nosotros desconocíamos, pero yo sé que tú, Carlos, tienes algo más que contarnos. Sí, lo que pasa es que junto con venirles a entregar esta información queríamos también hacer presente que el día de ayer con Fundación Iguales lanzamos la primera encuesta nacional sobre diversidad sexual en el trabajo, que ya se encuentra disponible en el sitio web de la Fundación www.iguales.cl/encuesta, y ahí pueden responder este cuestionario de 36 preguntas donde podemos conocer el clima laboral de las personas que se encuentran en algún espacio de trabajo, y que no solamente tienen que ser gays, bi, trans, sino que cualquier persona que tenga y trabaje con contrato o a honorarios puede responder esto respecto a cómo se siente en su clima laboral en temáticas de diversidad sexual propiamente tal. Estamos con el eslogan: si no lo sabemos no lo podemos mejorar, porque no existía ninguna política pública, no existe ninguna política pública que nos permita conocer cómo son la realidad de las personas de la diversidad sexual en sus ambientes de trabajo. No sabemos si se les niega poder ascender en su trabajo, si hay alguna diferencia de sueldo, como ocurre lamentablemente en nuestro país, por ejemplo, con las mujeres. Entonces no tenemos esos datos estadísticos que esperamos que en esta encuesta, que va a estar por 2 semanas hasta el 4 de octubre, si mi memoria no me falla, en la web, tener a más de 5.000 encuestados a lo largo de Chile para poder sacar un parámetro de la realidad de la diversidad sexual en el trabajo en nuestro país. Así que los invitamos a ser parte de esta encuesta, www.iguales.cl/encuesta, y por supuesto que invitarlos también a participar de los trabajos que realizamos y el trabajo que realizamos acá en BioBio, contactándose con nosotros en biobio@igualeschile.cl y en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram @igualeschile. Un saludo también a los voluntarios de Iguales BioBio que nos están viendo
Y a los chicos de Santiago, Cristian, Ale, la Dani. a la Dani, que también está Sí, aquí, chicos de se nos fue Santiago, la la Dani, Dani. que también está allá. Así que toda la gente, y por supuesto que a este maravilloso espacio, con sus grandes animadores, Gracias por la invitación. Alejandra Lindo. Montenegro, Gracias, chiquillos. John Vago, que hacen Y aún nos posible falta mucho por mejorar, así que estamos eso. luchando para Oye, eso. importante el tema de la encuesta, quiero enfatizar en eso porque para que una encuesta realmente funcione bien tiene que haber un gran alcance. Entonces, si tú puedes hacerlo, hazlo, no pierdas el tiempo y para que no haya sesgo en el fondo en los resultados. Estamos súper felices, sí, porque ayer, por ejemplo, que se lanzó, hubo más de 500 personas que respondieron la encuesta. Qué Lo bueno. cual nos dice que podemos llegar a la meta de más de 5.000 personas. Y decir también que esta encuesta está apoyada por el Ministerio del Trabajo, por la Claro, ministra y Jimena la Rincón. cantidad de personas también que realizan la encuesta es súper significativa también para que los resultados sean realmente representativos de una realidad que está ocurriendo en nuestro país. Por eso no pueden ser menos. Así que ahí- Solo son 36 preguntas, 10 minutos a lo más les va a tomar contestar la encuesta, así que los invitamos a todos, repito, www.iguales.cl/encuesta. Eso. Y ahí pueden responder. Muchas Muchas gracias, Gracias. chiquillos. Oye, fuerte el aplauso Chao, para chiquillos. Fundación Iguales, que está acá